Imagina esto. Estás sentado frente a alguien que amas profundamente, pero en el fondo sientes que te estás perdiendo a ti mismo. Cada conversación, cada silencio, cada mirada que no llega, se siente como una lucha interna, como si estuvieras constantemente buscando validación, esperando una palabra, una señal, algo que te diga que todo va a estar bien, pero no lo está, no lo ha estado por mucho tiempo, y sin embargo, no puedes soltar, no puedes alejarte. ¿Por qué? Porque no es amor, es apego, y el apego no te da alas, te encadena. Este video es para ti que estás cansado de repetir los mismos patrones. Para ti que en algún rincón del alma ya sabes que es momento de liberarte, de soltar, de aprender a caminar sin cargar con lo que ya no te pertenece. Vamos a hablar del desapego emocional, pero no desde un lugar frío o distante. No, vamos a entrar de lleno en lo más profundo de tu historia, porque el desapego emocional no es olvido, no es indiferencia y mucho menos frialdad. El verdadero desapego nace del amor propio, de la sanación, de entender que tu paz vale más que cualquier vínculo que te haga sufrir. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has quedado donde ya no eras feliz solo porque tenías miedo de estar solo? ¿Cuántas veces has confundido intensidad con amor, drama con pasión, dolor con profundidad? Es fácil hacerlo, la mayoría lo hace, pero hoy te propongo algo diferente. No te invito a huir ni a bloquear emociones. Te invito a mirar de frente todo eso que no has querido ver, porque el desapego no es soltar al otro, es soltar la necesidad de que el otro te salve, te complete, te dé valor. Tú no estás aquí para sobrevivir a base de migajas emocionales. Estás aquí para expandirte, para florecer, para sanar. Y sí, duele soltar. Duele aceptar que alguien a quien amaste no puede caminar contigo el resto del camino. Duele ver que una historia hermosa ya no tiene más capítulos, pero lo que más duele es seguir cargando con lo que ya no encaja en tu crecimiento. Lo que más lastima no es la pérdida, es la negación de que ya has perdido. El desapego emocional es el acto más radical de amor propio que existe, porque implica aceptar que mereces más, que tu alma necesita espacio para respirar, que tu energía ya no puede estar anclada en quien no sabe cuidarla. Y aquí va la reflexión que puede cambiarlo todo. Muchas veces nos soltamos por miedo al vacío, pero ¿y si ese vacío es justo lo que necesitas para reconstruirte? ¿Y si ese espacio en blanco es el lienzo donde vas a pintar una nueva versión de ti? Una que no vive esperando, rogando, justificando. Una que no se encadena a lo que fue. Una que se mira al espejo y dice, yo valgo, aunque ya no estés. Ahora, respira. Cierra los ojos y recuerda a esa persona, esa situación, ese vínculo que aún te pesa. No lo odies, no lo reprimas, solo obsérvalo, reconoce el aprendizaje, agradece lo vivido y luego, lentamente, suéltalo, porque el desapego no es rechazo, es aceptación. Es entender que todo lo que viene a tu vida tiene una razón, pero también un tiempo, y que tu evolución está por encima de cualquier apego emocional. Permítete llorar. Permítete sentir, pero no te permitas quedarte estancado en una historia que ya terminó. No eres una mitad buscando completarse, eres un ser completo que está aprendiendo a caminar con ligereza, que está recordando su poder, que está dejando de mendigar amor para comenzar a elegir amor, un amor más consciente, un amor que empieza en ti. Y ahora quiero que repitas conmigo, en silencio o en voz alta, yo me libero del pasado, yo suelto lo que no me pertenece, yo elijo la paz por encima del apego, yo soy suficiente, porque lo eres, siempre lo fuiste,
Solo necesitabas recordarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a recorrer este camino paso a paso. Te voy a mostrar cómo identificar el apego disfrazado de amor. Vamos a hablar de los patrones inconscientes que repites, de las heridas de infancia que aún condicionan tus relaciones, de cómo sanar tu vínculo contigo mismo es la clave para sanar todo lo demás. Y cuando terminemos, no solo vas a tener claridad, vas a tener fuerza, porque eso es lo que da el desapego. Libertad emocional, paz interna y el poder de reconstruirte con amor. No es un adiós, es un renacer. Ahora que has escuchado esto, ¿estás listo para comenzar el proceso? Porque lo que viene a continuación no es teoría, es transformación. Y tú estás a punto de recuperar tu poder. Quédate, porque el verdadero viaje apenas comienza. Ahora que hemos abierto la puerta al desapego emocional, vamos a entrar en las profundidades. Porque no basta con decir suelta cuando no entendemos qué nos ata. No se trata solo de cortar vínculos, sino de ver con claridad los hilos invisibles que han estado jalando de tu alma desde hace años, quizás desde tu infancia. Aquí es donde muchos se detienen, donde duele mirar, pero también donde ocurre la verdadera transformación. Quiero que pienses por un momento. ¿Quién fuiste tú antes de aprender que el amor se gana? Antes de pensar que para que te quieran tienes que hacer algo, ser algo, cambiar algo. Porque en algún punto de nuestra historia, en casa, en el colegio, en relaciones pasadas, alguien nos enseñó con palabras o con acciones que nuestro valor dependía de lo que hacíamos por los demás. Y así nació el apego. Esa necesidad profunda de ser vistos, validados, necesitados, esa ansiedad que aparece cuando sentimos que el otro se aleja, no es amor, es una herida, y toda herida no sanada se convierte en patrón. Por eso, volvemos, una y otra vez, al mismo tipo de personas. Por eso, aunque cambiemos de pareja, de ciudad, de trabajo, la sensación de vacío sigue, porque no se trata del otro, se trata de ti, de lo que aún no has resuelto, de lo que aún estás buscando fuera, cuando en realidad siempre ha estado dentro. Aquí es donde comienza el trabajo real, no para culparte, sino para despertarte. La mayoría de nuestros apegos vienen de la infancia, de padres ausentes, fríos o emocionalmente inestables, de un entorno donde tu sensibilidad fue ignorada o tu necesidad de afecto fue vista como debilidad. Así, aprendiste a adaptarte, a ser fuerte, a complacer, a no incomodar, a reprimir lo que sentías. Pero, ¿a qué costo? A costa de ti, de tu verdad, de tu libertad emocional. Hoy te invito a cuestionar esa programación, porque el adulto que eres hoy no tiene por qué seguir cargando con los vacíos del niño que fuiste. Puedes reeducarte emocionalmente, puedes aprender a darte a ti lo que un día te faltó. Puedes comenzar a construir una nueva relación contigo mismo, donde el amor no duela, no controle, no ahogue, donde tú no tengas que renunciar a ti para que alguien se quede. Aquí va un ejercicio simple, pero profundo. Toma un momento para escribir, sí, escribir, las frases que más te repites cuando alguien no responde como esperas. ¿Qué aparece? Tal vez, no soy suficiente, me va a dejar, hice algo mal, nunca me eligen. Esas frases no vienen del presente, vienen de una versión tuya que aún necesita ser abrazada, no por otro, sino por ti. Porque cada vez que eliges quedarte en una relación por miedo, estás reafirmando una vieja creencia de escasez emocional. Y si empiezas a cambiar esas frases, y si en vez de pensar me va a abandonar, dices yo elijo a quien me elige con amor. Y si en vez de decir no soy suficiente, te miras al espejo y afirmas yo merezco un amor libre, sano, consciente. Este es el trabajo, este es el inicio del desapego emocional verdadero.
no es solo dejar de hablarle a alguien, es dejar de hablarte a ti desde la carencia, es sanar tu narrativa interna, es elegirte una y otra vez. A lo largo de este video, quiero que te lleves algo muy claro. No estás solo, no estás rota, no estás perdido, estás en proceso, estás despertando, estás limpiando capas y capas de condicionamiento que no son tuyas. Y eso es valentía, porque el camino del desapego no es frío ni egoísta, es sagrado, es el retorno a ti mismo, a ese lugar donde no necesitas aferrarte a nadie para sentirte en paz, donde puedes amar sin poseer, donde puedes sentir sin depender, donde puedes estar sin perderte. Y quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu corazón es un jardín. Cada vez que te apegas a alguien por miedo, plantas raíces en tierra ajena. Pierdes fuerza, pierdes rumbo, pero cuando decides soltar, cuando decides volver a ti, comienzas a regar tu propio suelo, a florecer desde dentro. Y eso nadie te lo puede quitar. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar en técnicas de desapego consciente, cómo entrenar tu mente para soltar, cómo reprogramar tu sistema emocional y cómo convertirte en un ser emocionalmente libre, sin dejar de amar. Porque soltar no es cerrar el corazón, es aprender a amar sin destruirte. Este es el momento, este es tu punto de inflexión. El lugar donde la historia cambia, donde tú recuperas tu centro y donde por fin comienzas a vivir en paz. Ahora que ya entendiste qué es el apego emocional, de dónde viene y cómo opera silenciosamente en tu interior, es momento de hacer algo aún más poderoso, transformarlo. No basta con comprender, no basta con tener claridad mental. La verdadera liberación ocurre cuando llevas esa comprensión a la práctica, cuando tu cuerpo, tu corazón y tu mente empiezan a sincronizarse con una nueva vibración, la del amor propio, la de la libertad emocional, la de una nueva vida donde no necesitas sufrir para sentir que estás amando. Y para eso, hoy quiero entregarte herramientas concretas, prácticas reales, pequeños rituales diarios que si haces con constancia pueden ayudarte a reconfigurar tu mente, sanar tu corazón y sobre todo crear una nueva narrativa emocional. Comencemos con el ritual del espejo. Cada mañana, antes de salir de casa, mírate al espejo, no solo con los ojos, mírate con el alma, mírate sin juicio y dile en voz alta a ese reflejo: yo elijo amarme, yo elijo respetarme, yo soy suficiente. Yo ya no necesito que me amen para saber cuánto valgo. Estas frases parecen simples, pero tu mente las necesita. Tu subconsciente ha sido programado durante años con mensajes de escasez, con miedo al abandono, con la falsa creencia de que el amor verdadero siempre duele. Hoy tú vas a reescribir esa historia. Hazlo todos los días. Aunque al principio no lo sientas, aunque te parezca incómodo, aunque llores, ese es el punto, abrir la herida para sanarla. Porque cuando te acostumbras a hablarte con amor, dejas de tolerar lo que no vibra con esa frecuencia. Ya no te conformas con relaciones a medias. Ya no aceptas migajas, porque te estás dando el banquete del amor propio todos los días. Otra herramienta poderosa es la visualización de corte energético. Cada vez que sientas que estás pensando demasiado en alguien que ya no está, cada vez que una situación del pasado te arrastre a la tristeza o al deseo de volver a lo que ya terminó, cierra los ojos, respira profundo. Visualiza una cuerda que te une a esa persona o a esa situación. Obsérvala, siente el peso. Luego, con cada exhalación, imagina que esa cuerda se va debilitando, deshaciendo, soltando, no desde el rencor, desde la gratitud. Porque el desapego no es una guerra, es un acto de liberación consciente.
Y cuando la cuerda finalmente se rompe, imagina una luz envolviéndote, un espacio nuevo, ligero, tuyo. Puedes acompañar esta práctica con una afirmación como: yo corto con amor todo lazo que ya no me permite crecer. Me libero y libero al otro. Me elijo a mí. Ahora hablemos de tu entorno. El desapego emocional también requiere un cambio de hábitos externos. No puedes sanar si sigues alimentando tu mente con los mismos recuerdos, las mismas canciones tristes, los mismos lugares que te atan al dolor. Haz una limpieza emocional. Reorganiza tu habitación. Regala lo que ya no usas. Deshazte de los objetos que te mantienen anclado al pasado. Porque cada vez que liberas espacio afuera, estás diciendo al universo: estoy listo para lo nuevo. Estoy disponible para una nueva versión de mí. Y algo más, profundamente transformador. Escribe cartas que no vas a enviar. Escribe a esa persona a la que no pudiste decirle todo lo que sentías. Escribe al tú de hace 10 años que aún carga con culpa. Escribe al futuro que estás creando. La escritura es una herramienta sagrada de purga emocional. Te permite vaciar lo que te pesa sin necesidad de confrontar al otro. Te devuelve el poder. Hazlo con honestidad brutal. Y luego quema esa carta. Entiérrala, rómpela, suéltala. Haz de ese acto un símbolo de renacimiento. Finalmente, quiero regalarte una afirmación diaria. Escríbela. Pégala en tu cuarto. Repítela como un mantra. Yo me permito sentir. Yo me permito soltar. Yo me permito florecer. No necesito estar atado al pasado para sentirme completo. Yo soy libre. Yo soy amor. Yo soy luz. Y mientras avanzas, mientras te reconstruyes, habrá momentos de duda, de nostalgia, de vacío. Y eso está bien. El desapego emocional no es un proceso lineal, es una danza. A veces das un paso atrás, a veces te sientes fuerte, a veces lloras, a veces ríes, pero si eres constante, si te eliges todos los días, llegará un día en que mirarás atrás y dirás: no sé cómo lo logré, pero lo hice. Me liberé, y entonces en ese instante todo el dolor habrá valido la pena, porque te habrás recuperado a ti, porque habrás entendido que el verdadero amor no te encadena, te expande, no te exige que te apagues para que el otro brille, te invita a brillar juntos, no te rompe, te sostiene. Este no es el final, es el principio de una vida donde tú eres tu hogar, donde tu paz ya no depende de nadie más, donde aprendes a amar con libertad, donde eliges desde la abundancia, no desde la necesidad. Gracias por llegar hasta aquí, por tener el valor de mirar hacia adentro, por atreverte a soltar lo que ya no te hace bien. Hoy, si llegaste al final de este video, ya diste un paso enorme hacia tu sanación. Ahora, es momento de caminar, más liviano, más consciente, más tú. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este video sentiste un nudo en el pecho, una lágrima queriendo salir, o una verdad que te estremeció por dentro, entonces este espacio es para ti. Este canal no es solo un lugar donde vienes a escuchar palabras, es un refugio, una comunidad de almas que están despertando, sanando y volviendo a sí mismas. Aquí vas a encontrar más que contenido. Vas a encontrar acompañamiento, reflexiones que tocan lo más profundo, herramientas que transforman de verdad, palabras que no solo informan, sino que sanan. Y si tú quieres seguir recorriendo este camino de autoconocimiento, de renacimiento emocional, de libertad interior, te invito ahora mismo a suscribirte al canal, porque este es solo el comienzo. Dale like al video si algo de lo que escuchaste hoy te ayudó a mirar diferente, a pensar distinto, a sentir más profundo. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están buscando una salida.
que también necesitan escuchar que no están solas. Y muy importante, deja tu comentario abajo. Cuéntame qué parte de este video tocó tu corazón. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás soltando? ¿Qué significó para ti escuchar esto justo hoy? Leo cada mensaje y cada historia que compartes aquí es parte de esta red de sanación, porque cuando hablas, cuando expresas, también ayudas a otros. Y eso es poderoso. Este canal es tuyo, esta transformación es tuya. Y si elegiste quedarte hasta el final, eso ya dice mucho de ti. Dice que estás listo, que ya no quieres vivir a medias, que estás dispuesto a soltar lo que duele para abrirle espacio a lo que verdaderamente sana. Gracias por confiar, gracias por escuchar y gracias por permitirte florecer. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos sanando, creciendo y volviendo a casa. A ti.